vamos con otro sistema. Voy por un sistema mecánico. Ese sistema mecánico lo voy a dibujar y luego haremos también uso de algunas ecuaciones para llegar al modelo matemático. Bien, este sistema mecánico es esto. Yo tengo un punto fijo. De ese punto fijo tengo amarrado un resorte. Y también, paralelo a esto, hay un amortiguador. Algo así, ¿no? Que se opone al flujo de energía, en este caso al desplazamiento. Y colgando de ese sistema hay una masa. ¿Qué características son las que están involucradas allí? El resorte, por ejemplo, se representa mediante su constante, la constante de resorte. Y el amortiguador tiene una constante que se llama la constante de amortiguación y la voy a llamar B. Este es el sistema físico. Ahora voy a definir qué cosas necesito o qué cosas quiero medir o controlar. Lo que yo quiero controlar es la posición de la masa. Por ejemplo, la masa está aquí en una posición, pero la masa podría moverse a otra posición. A esa distancia entre la posición inicial y final de la masa se puede mover. La voy a llamar y de t. O sea que y es la variable controlada. Yo quiero controlar, que no es más que la posición de la masa, la posición vertical de la masa. Eso es lo que yo quiero controlar. Bueno, pero para poder desarrollar este modelo, yo tengo que determinar qué cosas podrían cambiar la posición de la masa, ¿no? Supongan que se cuelga esa masa de ese resorte y de ese amortiguador y se deja que el sistema llegue al equilibrio. Cuando llegue al equilibrio, la masa va a estar colgada a una altura constante y ese sistema va a estar en equilibrio dinámico, ¿no? Va a estar quieto, en reposo. ¿Cómo puedo yo modificar la posición de esa masa? ¿Qué creen que hay que hacer para que la masa cambie de posición después de que el equilibrio se alcanzó? ¿Cómo podría modificar la posición de la masa? ¿Cómo interfiero yo con ese sistema para que eso cambie? ¿Qué hago? Aumentando la masa, profe. Bueno, eso Mo- podría ser una forma, pero voy a dejar la masa constante. Daniel, ¿qué dice? Aplicar una fuerza, profe. Eso, yo puedo aplicar una fuerza en algún punto de la masa, yo puedo aplicar una fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, yo voy a aplicar esa fuerza aquí y voy a llamarla F de T. Es una fuerza, ¿no? Que cambia con el tiempo. Y la fuerza, pues, tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice Manuel. Yo podría aumentar la masa colgándole otra. ¿Qué tal que eso tenga ahí un ganchito y yo le cuelgue otra masa? Eso sería una forma de cambiar la posición y de aplicar una fuerza constante. O sea que pues ahí están en concordancia lo que dijo Daniel y Manuel. Yo puedo colgarle una masa a esa otra masa, haciendo que la masa se desplace hacia abajo y ejerciendo una fuerza constante. Ese tipo de cambio en la masa o de aplicar una fuerza extra constante sería, por ejemplo, un trascalón. ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos pensando en unas cosas. Entonces, esta sería la entrada. Entonces, tengo propósito, conocer la posición de la masa en algún instante de tiempo cuando yo modifico la posición mediante la aplicación de una fuerza. Este pues es el modelo y yo pues quiero desarrollarlo. Este modelo pues tiene también algunas ecuaciones. Veremos que, a ver, les pregunto, intuitivamente no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente lo que ustedes piensen. ¿Cuál será el disipador? El equivalente a la resistencia eléctrica. ¿Cuál se opone a la energía que fluye acá, que ya es una energía cinética, por ejemplo, o potencial? Lo que frena el movimiento, ¿qué es? No será el amortiguador, profe. El amortiguador. O sea que este es el disipador. El equivalente a la resistencia eléctrica en el circuito anterior.
Bueno, y acumulador. ¿Quién cree que acumule? ¿Quién acumula energía? El resorte, profe. El resorte acumula, ¿cierto? Este es un acumulador. ¿Qué acumula? Energía potencial elástica, recuerden. Que se puede convertir en movimiento, ¿no? Yo puedo, si suelto el resorte, se puede convertir en movimiento. Pero hay otro acumulador, y es la masa. Este también es un acumulador. Cuando la masa se mueve con respecto a la vertical, acumula energía o pierde energía potencial gravitacional. Entonces, un acumulador de energía potencial gravitatoria. Y ese pues es el caso. Entonces, antes de que hagamos el modelo, ¿de qué orden creen que sea este modelo matemático? De orden 2, profe. Sería de orden 2, porque recuerden que les dije, el orden de un sistema depende de cuántos acumuladores de energía tenga. En este caso tenemos un resorte y una masa que son dos acumuladores. Seguramente la ecuación diferencial que vamos a obtener va a ser una ecuación que tenga la segunda derivada. Entonces, ¿cómo desarrollar ese modelo matemático? Entonces vamos al modelo. Para el modelo yo voy a utilizar un enfoque que es conocido en la física, ¿no? En el que hago un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre sobre un punto particular, que en este caso sería la masa. Yo voy a hacer un diagrama sobre este punto, que es el punto donde está la masa. Y ese diagrama de cuerpo libre, si lo recuerdan, representa las fuerzas actuando sobre ese punto. Entonces, por un lado, recuerden que mi modelo parte del equilibrio. Y el equilibrio se alcanza cuando el resorte se enlonga todo lo que puede enlongarse en función del peso de la masa. Sí, recuerden que la masa tiene una atracción por la gravedad que se llama el peso. Entonces, cuando esa masa se desplaza hacia abajo, el resorte se va oponiendo a que se desplace hacia abajo y llegar a un punto en que la masa está quieta porque el peso de este cuerpo está siendo cancelado por la fuerza del resorte que va hacia arriba. O sea que inicialmente esos dos están en reposo. Entonces el modelo, yo voy a ponerlo acá, parte del equilibrio. Y esto significa que la fuerza del resorte está siendo cancelada por el peso, SMG, ¿cierto? Ese es el equilibrio. O sea que no voy a considerar el peso después del equilibrio, ¿no? O sea, después del equilibrio es el momento. Entonces, miren que después de que se alcanza el equilibrio es, a ver, se sale del equilibrio por la aplicación de esta fuerza. Pues esa fuerza va hacia abajo, F de T. No voy a poner mg hacia abajo porque ya lo canceló una parte de la fuerza que hace el resorte. Pero inmediatamente yo empuje con esa fuerza esta masa hacia abajo, sobre el resorte se va a crear una fuerza que va hacia arriba. Voy a llamarla la fuerza sobre el resorte, o mejor sobre K, ¿no? Para que no parezca una resistencia eléctrica. La fuerza del resorte. Y al mismo tiempo también va a pasar lo mismo con el amortiguador. Hay una fuerza restauradora o una fuerza que se opone a ese movimiento que se presenta en el amortiguador, ¿sí? Una fuerza allá. Entonces, este es el diagrama, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza que apliqué hacia abajo e inmediatamente cuando yo trate de desplazar esa masa hacia abajo con esa fuerza que he llamado F de T, hacia arriba se va a producir una fuerza por el resorte y otra por el amortiguador. Esas dos fuerzas se oponen a ese movimiento hacia abajo. Bien, ahora necesito definir pues algún tipo de referencia para medir esas fuerzas. Entonces, diciendo, por ejemplo, hacia arriba voy a tomar como si las fuerzas son positivas o son negativas, bueno, etcétera, ¿no? Pero debo mantener esa convención. Entonces yo voy a tomar eso en términos de Y, ¿no? Si Y está midiéndose a partir de acá hacia abajo, entonces voy a decir que hacia abajo es positivo.
hacia abajo es positivo. Porque necesito pues algún tipo de convención para eso. ¿Por qué tomé que hacia abajo es positivo? Porque estoy midiendo Y a partir de acá hacia abajo. Así estoy midiendo a Y. Entonces es para que Y, si me da positivo, es porque se están viendo de aquí hacia abajo. Porque lo otro podría ser tomar una referencia aquí sobre, no sé, el piso y medir Y desde ahí, pero bueno, eso me complica la cosa. Yo voy a medirla desde la posición hacia abajo. Porque lo otro que podría haber hecho yo es, bueno, yo puedo modificar esto aplicando la fuerza hacia arriba. Entonces Y lo voy a medir hacia arriba y ya hacia arriba será positivo. Pero mi decisión fue porque mi fuerza que estoy aplicando hacia abajo, pues va en esa dirección y en esa dirección va a cambiar Y. Entonces por eso pongo hacia abajo es positivo. Bueno, aquí tengo que usar una ecuación así como una ley, así como usé la ley de Kirchhoff anteriormente. Entonces voy a usar una ley de Newton. Creo que es la primera. No estoy muy seguro del orden, primera o segunda ley de Newton, que me dice que cuando tengo un sistema dinámico o que se está moviendo, porque ya ese es el caso después de que lo saco del equilibrio, y esa ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual al producto de la masa por aceleración. Esa es la ley que voy a usar para desarrollar ese modelo matemático. Así como ahora usé la de Kirchhoff que me decía, haga todo el recorrido de la malla e igual eso a cero cuando llegue al mismo punto. Eso pues es equivalente. Bueno, entonces ahora al hacer esta sumatoria de fuerzas, pues miremos cuáles fuerzas están acá. Y estas tres fuerzas sumadas pues deben ser iguales a la masa por aceleración. Y pues simplemente debo tener en cuenta esta convención. Entonces tengo una fuerza hacia abajo que se llama F de T, positiva, ¿no? Porque ya dije que hacia abajo es positivo. Y me encuentro menos la fuerza del resorte y menos la fuerza del amortiguador. Y esto es igual a masa por aceleración. La aceleración que tenga pues ese sistema físico. Y ahí está involucrada la masa. Entonces ya tengo aquí una plantilla para el modelo matemático. Lo que debo hacer ahora es saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre un resorte y de qué depende, ¿no? Recuerden que la fuerza elástica en un resorte depende de qué tanto se enlongue. Y recuerden que el enlongamiento lo he llamado Y. Si Y es la posición de la masa, lo que se mueve la masa es lo mismo que se estira el resorte y lo mismo que se desplaza el amortiguador. Entonces, F de K, si recuerdan, se llama la ley de Hooke de los resortes y me dice que la fuerza que se genera cuando yo estiro un resorte es igual a la constante del resorte multiplicada por el desplazamiento. Esa es la ley de Hooke del resorte. Fuerza por esto que es el desplazamiento. Y la fuerza que se genera en el amortiguador se calcula como el producto de la constante del amortiguador por la velocidad. Sí, voy a llamarlo así, por la velocidad de t. Esta es la velocidad. Depende de qué tan rápido se mueva lo que se está amortiguando, es esa fuerza que se ejerce. Pero recuerden que la velocidad se puede definir como la derivada con respecto al tiempo de la posición. Y la posición es y de t. Entonces yo puedo decir que esto es igual a b por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ahí tengo pues ya a que es igual a fuerza en el amortiguador. Y pues voy a reemplazar todo acá, ¿no? F de t es una fuerza que puede ser de cualquier tipo, constante o no constante, etcétera, queda menos la fuerza en el resorte que vimos que era K por y de t, menos la fuerza en el amortiguador que es B por y punto de t, igual a masa por aceleración. Pero si recuerdan, la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Y les acabo de decir que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición. Por lo tanto, la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Sí? Entonces esto lo puedo representar como y dos puntos de t. Pues volviendo al modelo tengo que f de t es igual
voy a despejar de allá, bueno, puedo voltearlo de una vez. Sería masa por aceleración, que es masa por y2 de t, más b por y de t, ahí pueden vigilar por la primera derivada, más k por y de t, igual a f de t. Y esta es la ecuación que me modela ese sistema. Entonces, voy a encerrarla aquí en este rectángulo. Y podemos decir algunas cosas sobre ese modelo. Este modelo es relativamente más simple de obtener que el anterior. Necesito leyes de principios mecánicos, entonces partí de acá. Partí de un diagrama de cuerpo libre, no tuve en cuenta el peso porque el resorte está haciendo una fuerza hacia arriba junto con el amortiguador y esas tres fuerzas se están cancelando. Pero cuando yo aplico una fuerza extra, que la he llamado FDT, pues el resorte responde con una fuerza hacia arriba y el amortiguador también. Entonces tomé como convención que esto va a ser hacia abajo positivo porque Y lo estoy midiendo de arriba hacia abajo. Por eso pues quiero que sea positivo. La ley que me permite modelar es la ley de Newton, no sé cuál, si la primera o la segunda, que la sumatoria de fuerzas, creo que es la segunda, debe ser igual a masa por aceleración cuando un cuerpo está en movimiento, cuando está en reposo, creo que la primera es igual a cero, ¿no? Pero este cuerpo va a estar en movimiento. Entonces, al mirar el diagrama de cuerpo libre que hay acá, veo que f de t va hacia abajo, es positiva. Estoy sumando las fuerzas, no las estoy sumando, aquí están, algebraicamente. La del resorte va hacia arriba, por eso le pongo signo menos, y la del amortiguador también, signo menos. Y esto es igual a masa por aceleración. La fuerza que se ejerce en un resorte, la magnitud de la fuerza, porque el signo ya me está dando la dirección, es el valor de la constante del resorte por qué tanto se enlonga o el desplazamiento. Y la elongación es lo mismo que la masa se desplaza, por eso lo puse y de t. Mientras que la fuerza en un amortiguador se mide en términos de la constante del amortiguador por la velocidad, y la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces es v por y punto de t. Y pues al reemplazar acá, pues me doy cuenta que la masa también se puede, pero la aceleración se puede medir en términos de la posición. Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y pues reemplazando y organizando signos, llegamos a esto. Entonces miren que es un sistema de orden 2. Como pueden ver es de segundo orden porque la ecuación diferencial que lo modela es de segundo orden, segunda derivada. La pregunta ¿es un sistema LTI o no? ¿Sí o no? Recuerden, un sistema LTI es aquel en que los coeficientes que acompañan a la función y sus derivadas son constantes. ¿Lo es o no? Sí, profe. La masa es constante, la constante del amortiguador también y la del resorte también. Entonces es un sistema LTI. Bien. Entrada. ¿Qué es la entrada? ¿Qué es la entrada de ese sistema? Eso se puede ver en la ecuación y eso es lo que yo quiero que nos habituemos a hacer. Recuerden que la entrada es lo que está al otro lado de la variable y sus derivadas. O sea, la entrada es una fuerza que he llamado f de t y la salida. ¿Cuál es la salida? Recuerden que la salida sería y de t. Bueno, entonces una ecuación diferencial es un poquito abstracta con respecto a lo que pasa en el mundo real. Entonces, si yo les digo, miren, esta ecuación, les doy, por ejemplo, les puedo decir esto. Esta ecuación 4y2 puntos más 3y punto más 5 por y igual a f de t. No, es más, voy a hacer algo mejor. Y voy a reemplazar y f de t por un valor. Le digo, por ejemplo, esto es igual a 10. Imagínense que yo les presentara esta ecuación y les dijera, miren, eso que hay ahí es un sistema masa resorte amortiguador con una entrada de escalón de 10. Si yo les hubiera dicho esto hace 5 semanas, perdón, hace 2 semanas, tal vez ustedes hubieran dicho, no entendemos qué es eso. Pero si les estoy diciendo en este momento, miren,
Esa ecuación me representa un sistema en el que la masa es de 4 kilogramos, la constante del amortiguador es de 3, eso sería segundos por metro, y el valor de la constante del resorte es de 5 newton por metro. Y cuando la entrada es una fuerza de 10 newtons. Esa ecuación diferencial representa todo lo que les acabo de decir. Es un concepto bastante abstracto, ¿no? Porque no tiene mucha relación con el sistema físico, que fue este dibujito que yo hice acá. Entonces, ese es, digamos, el problema más grande de analizar los sistemas con ecuaciones, que si no vemos de dónde provinieron esas ecuaciones, no entenderemos cuál es el alcance de cada una de las magnitudes que están involucradas en ese sistema. Entonces, un sistema de una masa, un resorte y un amortiguador es un sistema de segundo orden. Yo desde el principio les dije, miren, el disipador, creo que fue José que dijo, es el amortiguador, porque es el que se opone siempre. Cada vez que sube o baja la masa, el amortiguador va convirtiendo un poquito de esa energía cinética en calor, lo disipa, ¿no? Y les dije, hay un acumulador, también es el resorte, acumula energía potencial elástica, pero la masa también acumula energía potencial gravitatoria o gravitacional. Y aquí tenemos la entrada que es la fuerza. El comportamiento de este sistema se puede modelar de esta forma para llegar a una ecuación de segundo orden. Entonces es un sistema de segundo orden lineal invariante con el tiempo. Un sistema térmico o de control de temperatura pues, en general, ¿no? Pero recuerden que inicialmente lo que estamos haciendo es modelar la planta, ¿no? La planta es solamente una parte del sistema de control de procesos, ¿no? Es la parte pues más importante, pero no la única que está allí en ese tema. Entonces vamos a comenzar con un sistema térmico. Yo voy a dibujar el modelo o a lo que me refiero y luego desarrollaremos las ecuaciones, que como ustedes van a ver son ecuaciones que ustedes recuerdan o conocen. Entonces voy a dibujar un tanquecito. Vamos a ver si esto me permite hacerlo. Un tanquecito que voy a dibujar de doble pared. Bueno, esa pared es una pared que representa un aislamiento. Dentro de ese tanquecito tenemos un fluido y ese fluido pues también entra y sale del sistema a través de un par de espacios acá, a ver cómo me queda este dibujo. Y por acá estaría la salida. Pues aquí está la entrada a ese tanque. Esa entrada es un flujo en metros cúbicos por segundo y la salida también. Bueno, hay una condición importante y es que el flujo de entrada es constante y es igual al flujo de salida. Recuerdan que les había dicho que cuando uno desarrolla un modelo matemático debe tener en cuenta las restricciones o las simplificaciones de ese sistema. Pues esta es la primera. El líquido va ingresando y sale del tanque a la misma velocidad. Entonces, el flujo simplemente hay uno, es constante, la entrada y la salida. Porque este tiene una consecuencia importante sobre las ecuaciones. Y es que la masa del líquido es constante. Así como analizamos ayer el comportamiento de un sistema de nivel. ¿Qué pasaba cuando el flujo de entrada era diferente al flujo de salida? Si era más grande o más pequeño, ¿qué pasa, no? Y eso pues va a tener un efecto bastante importante en las ecuaciones, ¿no? Porque si además el flujo cambiara, tendríamos que tener en cuenta como una acumulación de energía dentro del sistema y eso haría que fuera un poquito más complicado el balance que aplicaremos, que será un balance de energía. Bueno, esto que estoy dibujando acá es un aislamiento.
que este es nuestro primer caso. A ver qué más necesitamos definir. Entonces, el propósito de este modelo que vamos a desarrollar es controlar la temperatura en el tanque. Voy a llamarla simplemente TDT, la temperatura que hay dentro del tanque. Es importante entonces conocer cuál es la temperatura de entrada. Y pues la temperatura a la que sale ese fluido, pues será la misma la temperatura a la que está dentro del tanque. Entonces, básicamente, este es nuestro sistema, ¿no? Es un tanquecito que tiene un líquido en su interior y aquí se está controlando la temperatura eh, de ese líquido, ¿no? Que cuando sale del tanque, ¿no? Hay algunas condiciones y características que vamos a ir definiendo a medida que desarrollemos el modelo, pero pues en su momento yo las iré escribiendo aquí sobre este diagrama para ver qué cosas son importantes. Entonces, recuerdan que debemos definir cuál es la variable controlada. O la variable que se quiere mantener en un valor determinado es la temperatura. ¿Sí? La temperatura es la variable controlada, ¿no? O sea que para nosotros esta sería la salida. Bueno, el modelo matemático, así como ayer el mecánico partía de la ley de Newton o el eléctrico partía de las leyes de Kirchhoff, este va a partir de un balance de energía, ya que el balance de energía es la ecuación fundamental. Entonces vamos a aplicar un balance de energía. Y a medida que vayamos necesitando características o parámetros del sistema, pues yo los voy a ir definiendo. Entonces, el balance de energía tendría esta forma. Bueno, entonces recuerden que un balance de energía se puede dar en términos de energía que entra igual a energía que sale más el cambio en energía acumulada. Esta, pues si la recuerdan, es la ecuación general del balance de energía. A ver si es que esto está grabando, no sé qué pasó, se congeló la imagen. No sé por qué. A ver, había como un retraso en lo que estaba haciendo. Entonces, la energía que entra es igual a la energía que sale más el cambio de energía acumulada. Es importante reconocer que aquí no hay cambios de fase. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el modelo, pueden ir apareciendo algunas restricciones a ese modelo. Pues, por ejemplo, esta es una. El modelo que se obtenga de esto no será válido si en algún momento hay un cambio de fase. Y con cambio de fase me refiero a que si esta sustancia entra como un líquido, sale también como un líquido, a una temperatura diferente, pero sigue siendo un líquido. Porque si hay un cambio de fase, si esto es, por ejemplo, un vapor que entra y se condensa, pues aquí ya tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, el calor latente del cambio de fase, de condensación. O al contrario, si es un líquido el que ingresa y esto se calienta de alguna forma y sale como un gas, entonces habría que tener en cuenta el calor latente, vaporización de ese líquido o esa sustancia, ¿no? Entonces no hay cambios de fase. Entra un líquido, sale un líquido. Esa es una de las condiciones importantes. Recuerden que cuando este es el caso, pues podemos hacer un balance de entalpías, que pues es una forma de energía que tiene en cuenta la energía de flujo y la energía interna pues de un sistema, ¿no? La entalpía entonces la vamos a necesitar. La entalpía se puede medir en términos de unas magnitudes físicas que se llaman las capacidades caloríficas. Entonces, por lo pronto voy a definir que necesito la entalpía de entrada de este líquido. ¿Sí? La entalpía de entrada y la entalpía de salida la voy a llamar simplemente HDT. Entonces, esta es la entalpía. Es pues una forma de energía, ¿no? De entrada y la otra será la entalpía de salida.
Es importante definir la masa del líquido que hay dentro de este tanque, pero eso lo podemos medir en términos del volumen. Es más fácil medir el volumen de un tanque o de un fluido que la masa, ¿no? Entonces, ese será el volumen, ¿no? Es otra característica que necesito definir. Entonces, yo voy a ir colocando, como ven ya en negro, qué características son importantes. Entonces, B es el volumen del fluido o del líquido. La energía que entra entonces se puede eh, calcular como la masa que entra por la entalpía de entrada. Si estamos hablando de un balance de energía en el tiempo, entonces diríamos que es la masa por unidad de tiempo. Ahí voy a colocar ese puntico arriba. Entonces, esa masa es o ese producto de la masa por la entalpía es la energía que entra. Bueno, no voy a hacer distinción entre una masa que entra y una masa que sale, porque como dijimos que el flujo era constante, que la masa de líquido es constante. Entonces esa masa se va a llamar simplemente así y será pues un flujo por unidad de tiempo. Por ejemplo, un kilogramos por minuto, por hora o por segundo, ¿no? Por unidad de tiempo. Entonces, esa es la energía que entra. La energía que sale sería la misma masa, pero por la entalpía de salida, que simplemente la he llamado H de T. Y el cambio en la energía acumulada se mide como el cambio en la energía interna del tanque. Sí. Entonces, esos son los tres términos del balance de energía. Energía que entra es igual a energía que sale más el cambio de energía acumulada, así como está. Bien, entonces, es importante tener en cuenta que esta es la energía total, pero yo puedo expresarla en términos de la energía interna específica o la U minúscula, si recuerdan de esto, pero necesito multiplicar esto por la masa de fluido que hay en el tanque. La masa de fluido que hay en el tanque. Y esto, pues también por el cambio, ¿no? Yo olvidé colocar el delta, que significa el cambio de energía interna. A veces en algunos textos de balances le colocaban a esto pues como una capote, algo así, ¿sí? Que significa que es por unidad de masa, ¿no? Esto significa. Entonces, esta es la energía interna total y esta es la energía interna por unidad de masa. Bueno, lo otro, pues no lo voy a cambiar por ahora, voy a dejarlo simplemente como flujo de masa por la entalpía de entrada igual a la masa por la entalpía de salida. Y ahí vamos pues con el modelo matemático, ¿sí? Más el cambio de energía interna. Entonces, esta es la base del modelo matemático de ese tanque. Vamos entonces de alguna forma a relacionar las entalpías con características medibles, ¿no? Por ejemplo, la masa o el flujo másico, yo lo puedo calcular como el flujo Q, que si es volumétrico, multiplicado por la densidad. Entonces necesito la densidad del líquido que entra, ¿no? Esta densidad. Voy a llamarla simplemente así, la densidad. Es importante o podría ser una distinción entre la densidad de entrada y la densidad de salida. Noten que no estoy colocando la notación de tiempo para la densidad. O sea, estoy suponiendo que la densidad no cambia con el tiempo. Entonces, esto sería otro de esas condiciones o suposiciones que necesito ir encontrando y colocándole a mi modelo matemático. Entonces, miren que la densidad no va a cambiar con el tiempo. Bien, entonces voy a ir definiendo esto. Gamma es la densidad. Perdón, esto es rho, ya, densidad del líquido. Entonces, Profe, sí, el robo, el de salida es hora sub cero, ¿cierto? sí, le puse sub cero, pero dentro de las condiciones yo creo que las puedo ir listando acá, a un lado. Voy a decir que la densidad de entrada es igual a la densidad de salida y simplemente la voy a llamar ρ. Esta es otra condición. Significa que si hay un cambio de temperatura, que voy a asumir que la densidad de ese líquido no cambia demasiado con la temperatura. Entonces esta es otra de las condiciones importantes, ¿no? La densidad la voy a considerar constante, ¿no? Para llamarla simplemente
Pro, así como está acá. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Bueno, esta sería pues la forma de calcular este flujo másico. Entonces lo puedo calcular a partir del flujo volumétrico, que ya lo definiría como metros por segundo, lo que sea, y la densidad. Esta multiplicación me da el flujo másico, ¿no? Ahora, las entalpías, en general, una entalpía se puede calcular como el producto de la masa, ¿cierto? Si es el caso, ¿no? Pero estas entalpías son específicas. Yo voy a ponerles de una vez el símbolo del capote. A ver, entonces esta sería entalpía específica de entrada y entalpía específica de salida. Entonces este simbolito significa que es por unidad de masa. ¿Sí? Bueno, entonces las entalpías por unidad de masa se calculan como el producto de C sub P por la diferencia de temperaturas. Esa pues es la forma de calcular un cambio en entalpía. Por ejemplo, la entalpía de entrada como función del tiempo se calcularía como C sub P por el cambio en la temperatura, que es función del tiempo. O sea, la temperatura está cambiando con el tiempo. Y lo mismo pues para la entalpía de salida. Entonces sería H de T igual a C sub P. Bueno, esta sería la temperatura de entrada acá y esta sería la temperatura de salida. Entonces aquí está la diferencia. Cuando tiene el sub I es porque es de entrada y cuando no le puse nada, pues yo simplemente definí que esa es la temperatura a la salida, ¿no? Y como está en este diagrama. Y la puse en fucsia como T de T y aquí era TI de T, ¿no? Entonces ya son cosas que están relacionadas con cada uno de los puntos a la entrada y a la salida. Y la capacidad, perdón, el cambio en entalpía, en energía interna, está relacionado pero con la capacidad calorífica a volumen constante, que se llama C sub B, y también va por la diferencia de temperatura. Así. Pero recuerden que la entalpía se puede evaluar como un cambio entre dos puntos, como un punto de referencia y un punto en el cual se está midiendo la temperatura. Eso pues tendríamos que discutirlo pues en un momento. Bueno, y la masa del tanque, la masa de fluido que hay dentro del tanque, se puede obtener como el volumen del tanque, que ya lo había definido ahí atrás, también multiplicado por la densidad. Esto me da la masa del líquido en el tanque, ¿no? Masa de líquido. Recuerden que estamos haciendo un balance de energía básicamente para ese líquido, ¿no? Para el líquido que hay. Entonces, eso será. ¿Qué tendríamos hasta acá? Yo voy a usar entonces estas definiciones para ir desarrollando el modelo. Entonces voy a reemplazar estos tres términos en términos de estas cosas. Entonces tengo el flujo másico es esto, ¿no? Que sería el flujo por la densidad por la entalpía de entrada por unidad de masa, que se puede escribir como esto, ¿cierto? O sea, C sub P. Ah, bueno, y aquí también es necesario que defina que es de entrada. C sub P de entrada por el cambio en la temperatura de entrada en función del tiempo. Este término es este de acá, este primero. Es decir, este término es este de acá, ¿no? Y ahora sigo igual. Masa que otra vez se puede reemplazar en términos del flujo y la densidad multiplicada por la capacidad calorífica de salida, que simplemente se llama C sub P, por el cambio de la temperatura de la salida, ¿cierto? Más, y aquí teníamos masa del tanque, o del líquido dentro del tanque, que es volumen por densidad, y esto va multiplicado por C sub B, por el cambio en la temperatura en el tanque.
Bueno, es importante hacer una diferencia entre estos símbolos que yo he usado como delta, ¿no? Este delta T, este significa un cambio o una temperatura menos una temperatura de referencia. A esto se refieren estos dos deltas que hay acá de temperatura, que es la temperatura menos la temperatura de referencia. Mientras que para este de acá, este sí es un cambio en el tiempo, entre dos instantes de tiempo diferentes. Las entalpías, recuerden que son cantidades de energía que se refieren a una temperatura determinada, respecto a una temperatura determinada. Pero esta es el cambio de energía interna y se refiere a dos instantes de tiempo diferentes. Entonces esto me va a llevar a que yo pueda escribir esto de acá como un diferencial con respecto a la temperatura. Perdón, esta es un cambio en el tiempo, pero con la temperatura. Bien, entonces escribiéndolo de esa forma tendría Q por densidad, por C sub P de entrada, por el delta de temperatura de entrada, igual a Q por ρ por C sub P por el cambio de la temperatura de salida, que cambia con el tiempo más, y aquí tendríamos C sub B. Y esto sería, bueno, realmente esto sería completo, o sea que yo podría escribir derivada con respecto al tiempo, la temperatura. Esta es una T minúscula. Bueno, entonces estas diferencias de temperatura yo puedo poner, por ejemplo, que la temperatura de referencia sea 0 grados Celsius. Si la temperatura de referencia es 0 grados Celsius, entonces, si la temperatura de referencia para las entalpías, ¿no? Es igual a 0 grados Celsius, entonces, por ejemplo, delta TI de T sería la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia. El cambio en la temperatura de salida sería T de T menos la temperatura de referencia. Y si esas temperaturas de referencia son 0 grados Celsius, entonces delta de TI sería simplemente TI de T y T de T menos T de referencia sería simplemente T de T. Entonces eso nos llevaría a una simplificación en la ecuación. Ya la voy a escribir. Bueno, a ver cómo entonces quedaría esta ecuación. Entonces quedaría U por la densidad por la capacidad calorífica de entrada por TI de T es igual a Q por ρ por C sub P por T de T más volumen por ρ por C sub B por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y pues aquí podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, la densidad es constante, pero yo podría decir que la capacidad calorífica de entrada puede ser igual o aproximadamente igual a la capacidad calorífica de salida. Esto es válido cuando T, bueno, vamos a poner simplemente cuando TI y T no son muy grandes o no son muy distintas. Recuerden que en general la capacidad calorífica de los líquidos o de las sustancias en general es una función de la temperatura. Entonces, al yo decir que la capacidad calorífica es aproximadamente constante, significa que la temperatura 1 de entrada y la salida no son muy diferentes. Esto haría pues entonces que yo pueda considerar que el cambio que ocurre en las capacidades caloríficas no es demasiado grande y por tanto pues puedo decir que en general puedo escribir la ecuación de esta forma. Entonces miren que estas simplificaciones, restricciones o suposiciones, como quieran llamarlas, van simplificando el modelo matemático.
Y eso pues sería algo importante. Ya lo que sigue es como álgebra. Entonces, por ejemplo, noten lo siguiente. Las densidades también las hemos considerado constantes. Entonces, esta densidad se cancela, esta y esta, porque perdón, esta no era la densidad, este flujo. Voy a cancelar las densidades. Densidad se cancela acá porque están nuestros términos. Y podemos escribir entonces esa ecuación de la siguiente forma. Yo quiero escribirla como una ecuación diferencial. Entonces tendríamos el volumen del tanque por C sub B por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo más Q por C sub P por T de T igual a Q por C sub P por TI de T. Bueno, yo quiero que la función de la temperatura quede sola, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dividir a ambos lados por esto. Voy a dividir a ambos lados por este coeficiente. Entonces tendríamos, a ver, B es un B sobre Q por C sub P por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo más el C sub P se cancela acá y el Q también. Esto sería simplemente T de T igual a TI de T. Y aquí tendríamos la ecuación del sistema. Que si quieren, pues como en términos de una ecuación, una notación simplificada, podríamos decir que esto es T punto de T más T de T igual a T de T. Como hicimos ayer, ya se obtuvo la ecuación diferencial. Vamos a definir algunos parámetros, como por ejemplo, el orden. ¿De qué orden es esa ecuación o ese sistema? ¿Cuál es el orden? Eso es orden uno, profe. Sí, sería de orden 1. La pregunta, ¿es lineal e invariante con el tiempo? ¿Sí o no? Recuerden que eso depende de los coeficientes. Entonces miramos los coeficientes. El coeficiente que hay es esto. Entonces, si este coeficiente es constante, pues los demás son unos, ¿no? Entonces el sistema es lineal e invariante con el tiempo. Analicemos eso, ¿no? Volumen de líquido dentro del tanque. Si es constante, entonces esto sería una constante. Capacidades caloríficas también dijimos que eran constantes y el flujo de entrada también. Pero recuerden que estas restricciones originaron un sistema que era lineal e invariante con el tiempo. Si estas cosas dependen del tiempo, este sistema ya no es lineal e invariante con el tiempo. Entonces, por eso fue que yo de entrada hice algunas definiciones o simplificaciones en este sistema, con el propósito de que el sistema fuera lineal e invariante con el tiempo. Miren, esta fue la primera. Dije, vamos a suponer que el flujo es constante. O sea que la cantidad de fluido que entra es igual a la que sale. Eso de una vez tiene como consecuencia que la masa de líquido sea constante, es decir, que el volumen del tanque sea constante. Entonces, si el flujo de entrada y de salida son iguales, el volumen de líquido en todo momento dentro del tanque también lo es. Entonces, tanto ρ como V son constantes y habíamos dicho que las capacidades caloríficas no cambiaban demasiado, por lo tanto, podemos decir que sí, que es un sistema lineal e invariante con el tiempo, en esas condiciones particularmente. Y aquí las voy a escribir. Que B, Q y todos los C sub P son, bueno, y el C sub B también, son constantes. Bien. Otra cosa, ¿quién es la entrada? Recuerden que la entrada se puede identificar en la ecuación. ¿Cuál es la entrada de ese sistema? Sería TI de T. T I de T.
Y aquí me voy a regresar a el último modelo que obtuvimos ayer para que miren la forma de la ecuación. Entonces, la forma de la ecuación que hemos usado es poner al lado izquierdo la función con sus derivadas y al lado derecho la función de entrada. Entonces, noten que aquí esta es la entrada y la salida es la función que se está derivando y que está aquí al otro lado. Entonces, si comparamos ese esquema, lo que se está derivando es la salida y lo que hay al otro lado que no tiene que ver con esa salida es la entrada. Entonces, por eso Fabián nos dijo que la entrada era t y dt, porque si lo comparan, miren que tiene la misma forma. Cosas derivándose al lado izquierdo y al otro lado la entrada. Entonces, t y dt es la entrada. Y en ese orden de ideas, ¿quién es la salida? ¿Cuál será la salida? TDT. Bueno, yo quisiera saber si para todos es claro o si estamos aquí en una conversación solo Fabián y yo. ¿Para los demás es claro esto? Sí, profe. Bueno, Daniel dice que sí. Daniela, Sí, profe. bueno, Hugo está por ahí, Sí, ya profe. está presente. Daniela ya despertó. José, ¿qué? ¿Cómo va? Profe, yo le iba a preguntar Sí, sí. una cosita, pero A ver, sí, adelante. en la partecita donde usted pues coloca la primera derivada pues en la ecuación. La primera vez que En la aparece la primaria va acá. sí, es que no Sí. entendí bien por qué se asume Bueno, eso. es que esto, esta parte de acá, es la acumulación en el tiempo de energía. ¿Sí? Este es un componente de acumulación en el tiempo de la energía. Entonces, este delta hace referencia a un diferencial de tiempo. Diferente a estos diferenciales o estos deltas de acá, que son diferenciales de temperatura. ¿Recuerdan? Delta de temperatura para aquí es el cambio de temperatura, simplemente temperatura inicial menos temperatura final, porque las entalpías se refieren pues a ese cambio o a esa energía con respecto a una referencia. Mientras que este delta de acá, este es un cambio con la temperatura. Realmente no sé si habrá alguna notación diferencial, tal vez un puntico acá, no sé, para mostrarles que estas son diferencias de temperatura. Mientras que esto es el cambio de la temperatura o el cambio en el tiempo. Entonces, por eso lo hice acá. Estas eran diferencias de temperatura, pero este diferencial de acá es con respecto al tiempo. Ah, listo, no, profe, ya entendí. Y Listo, ahora sí. entonces ahí está. Entonces ahí por eso yo ese delta lo cambié por dt, mientras que los otros simplemente los dejé así porque eran temperatura 1 menos temperatura 2, etcétera. ¿No? Recuerden que el C sub P o la entalpía se calcula como C sub P por temperatura 1 menos temperatura 2. Ese es un delta, no un cambio, pero es en cambio en temperatura, mientras que aquí es un cambio por unidad de tiempo. Entonces ahí apareció el diferencial. Listo. Los demás, a ver, es que aquí veo algunos pocos conectados que nunca los he escuchado. A ver, por aquí Hugo, Fabián, ella a veces habla. Manuel David, poquitas veces lo he escuchado. ¿Está por ahí, Manuel? Sí, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Sí, profe, pues hasta el ¿Cómo, momento. cómo ven esto? ¿Está bien, Manuel, o no? Sí, profe, hasta el momento bien. Va con Listo, buen ritmo. listo. Bueno, entradas, salidas, y es un sistema de una sola entrada y una sola salida, o sea que es un sistema, sí, CISO, single in, single out. Bueno, entonces yo quiero mostrarles las similitudes y aquí voy a hacer una comparación con el otro sistema de primer orden que ya habíamos visto. Entonces, a ver, yo voy a ponerlo acá, si me acuerdo, B por C sub B sobre el flujo por C sub P, la derivada, no, voy a dejarlo como estaba con la anotación del puntico. T punto de T más T de T
igual a TI de T. Hoy la comparación está con el otro sistema de primer orden. Entonces me voy a devolver por acá. Lo voy a tener ahí más fácil. Entonces, esto de devolverme por acá no es tan simple. Aquí está. Está este que era ERC, etcétera. Listo. Voy a dejarlo así. ERC. Ya, listo. Ya me memoricé. Y lo voy a poner uno al lado del otro. Este otro era RC por P sub 0 primera derivada por B sub 0 dt igual a BI dt. Bueno, una vez que los pongo así uno al lado del otro, pueden ver las similitudes. Ambos son sistemas de primer orden. Son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, ¿sí? Y relacionan sistemas físicos diferentes. Es más, yo podría poner lo siguiente. A ver, yo voy a sacar una ecuación que podría fácilmente pertenecer a cualquiera de los dos. Yo tengo una ecuación que diga que es x punto de t, x de t igual a f de t. Entonces les pregunto, esta ecuación que acabo de escribir, ¿a cuál de los dos sistemas puede pertenecer? ¿A un sistema de térmico o a un sistema de un circuito eléctrico? ¿A cuál de los dos se parece más? Siguen ahí. Profe, al eléctrico. Bueno, esa respuesta es correcta. Y si Daniel me dice el térmico, también le diría lo mismo. Correcto, ¿sí o no? Entonces, Igual el coeficiente es constante. sí, el coeficiente es constante, o sea que esa ecuación podría ser de cualquiera de los dos. Entonces, fíjense que una ecuación de primer orden como esa puede representar un sistema de primer orden, aunque sea físicamente diferente, ¿no? Porque este es un circuito, ¿no? Un circuito eléctrico. Esto de acá es un sistema térmico. Y pues parece que no hay una diferencia en cuanto a la expresión matemática que los representa, más allá de que, por ejemplo, el coeficiente de la primera derivada en el sistema térmico está relacionado con el balance de energía, mientras que el coeficiente del sistema eléctrico del circuito de primer orden está relacionado con la resistencia eléctrica y la capacitancia, ¿no? Yo quiero que analicemos esas cosas, esas dos cosas en términos de, recuerdan que en un sistema eléctrico, R era la característica del disipador. ¿Disipador de qué? De carga, ¿no? O de corriente eléctrica, si lo quieren, o de potencial eléctrico. Y este es el acumulador. Ahora yo quiero que identifiquemos también esos elementos en este sistema de primer orden. Recuerden que en el circuito, pues yo les dije, hay un acumulador. En el sistema masa, resorte, amortiguador, les dije, hay dos acumuladores, la masa y el resorte, ¿no? Si este es un sistema de primer orden es porque hay un acumulador. ¿Cuál es el acumulador? ¿Qué se acumula? Primero, ¿no? Antes de que podamos identificar el acumulador. ¿Qué se acumula? Energía térmica, profe. Sí, energía térmica. ¿Y en forma de qué se almacena? De temperatura. En forma de un incremento de la temperatura, ¿cierto? Pero en general podemos ver que lo que acumula energía, y voy a volver al dibujito, es el fluido que hay dentro del tanque. A ver dónde está este. ¿Sí? Y esa característica o la capacidad de acumular energía es la que hemos llamado C sub B. Entonces, C en el circuito eléctrico era la capacitancia del condensador y esa era la característica de acumulación. En este sistema térmico,
la propiedad que determina cuánta energía se acumula es C sub B. Si C sub B es grande, significa que ese líquido es capaz de almacenar más energía ante cambios pequeños de temperatura. Entonces, la capacitancia equivalente en el sistema térmico es C sub B. Entonces, yo voy a ir a mirar esa ecuación y a ver qué nos queda como el resto, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esto como C sub B multiplicado por otra cosa, ¿no? Que es esto, Q y C sub P. Esto, ¿no? Entonces, este es el acumulador. Que es pues es similar al acumulador que hay en el sistema eléctrico, ¿no? Si ese es el acumulador y este es el disipador, por comparación, esto debería ser el disipador en el sistema térmico. Ahora, ¿qué se está disipando? ¿Qué tipo de energía? Porque aquí es donde radica la diferencia entre los dos modelos. En uno estamos hablando de energía eléctrica y en la otra energía, ¿cuál? ¿Qué tipo de energía? Energía Térmica. térmica. Sí, térmica o calor, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué son disipadores? Bueno, la forma de verlo es la siguiente. Si vamos al dibujito, podemos ver que a medida que sale líquido del sistema, estemos perdiendo calor, porque hay una entalpía asociada a esa corriente de salida. Entonces, la velocidad de flujo determinará la velocidad con la que se pierde calor. Y la capacidad calorífica también tiene que ver con eso. Si el líquido tiene una capacidad calorífica más grande o más pequeña, pues la cantidad de energía que sale por ahí por ese líquido va a ser mayor o menor. Entonces hay un acumulador, pero también hay un disipador. Es más, si no existiera un flujo de entrada y de salida, no habría un disipador. Y se supone que la temperatura aquí podría mantenerse constante por siempre. Pero en este momento la temperatura cambia porque porque hay un flujo de líquido entrando y saliendo. De lo contrario, no habría finalmente una disipación de ese calor. Entonces, aquí está pues la comparación de estos dos modelos de primer orden. Y estas características son similares y son comunes a todos los sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es un sistema que está sometido a cambios en el tiempo. Y los cambios en el tiempo están relacionados con esa interacción entre una acumulación, pero también una pérdida de energía simultánea que ocurre en los sistemas físicos. Hay otra característica que quiero analizar y es las unidades. Nosotros ayer invertimos pues un poquito de tiempo, pero hay un enredo con el árbol ese de, la, de las unidades, pero yo quiero que miremos qué unidades tiene el producto de RC. Bueno, R es potencial por corriente, ¿no? Amperes. Haciendo análisis dimensional. Y la capacitancia, a ver, voy a volver a eso que había por acá, a ver si lo recordamos, que fue lo último que yo hice ayer, ¿no? Entonces, aquí está. La resistencia son volts sobre amperes y esta capacitancia son coulombs por volts. Yo voy a usar eso acá. Porque yo quiero ver qué unidades tiene RC. Estos son coulombs por volt. O sea que estos son coulombs sobre ampere, pero un ampere es un cambio de carga por unidad de tiempo. O sea que esto tiene unidades de segundo. Tiene unidades de tiempo. Y el producto de RC tiene unidades de tiempo. Eso pues quería probarlo. Esta vez salió mucho más fácil la demostración. Ahora quiero ver qué unidades tiene esto. Todo esto. Quiero ver qué unidades tiene V por C sub V sobre flujo por C sub P. Vamos a hacer un análisis dimensional. ¿Qué unidades tendría el volumen en el sistema internacional? ¿Qué unidades? ¿En qué Metro unidades se mide cúbico. el volumen? En metro cúbico. La capacidad calorífica. ¿Recuerdan cómo se mide la capacidad calorífica?
Las unidades de C sub B. Bueno, yo les voy a recordar esto. El calor se medía como masa por C sub P o C sub B por la diferencia de temperatura. Entonces aquí de pronto es donde aparece este delta T que es de temperatura, la pregunta que hacía José ahora. Entonces, C sub P debe ser unidades de calor sobre unidades de masa y unidades de temperatura, ¿no? Esas serían las unidades. Pues C sub P debe tener unidades en el sistema internacional, joules por unidades de masa por grado Celsius. Estas son las unidades del C sub P. Y el C sub P, pues, son las mismas, ¿no? Joules por kilogramo por grado Celsius. O sea que estas unidades, pues, se cancelan todas, ¿no? Etcétera. Bueno, y el flujo volumétrico, ¿en qué unidades se mide? Volumen por unidad de tiempo. O sea, metros cúbicos por segundo. Esto se cancela y esto nos da unidades de tiempo. Entonces miren esta similitud entre los dos sistemas físicos. El producto de RC tiene unidades de tiempo y el producto de V por C sub B sobre Q por C sub P también tiene unidades de tiempo. Y esa es una similitud bastante importante. Es más, en general, bueno, ese producto de estas cosas, como pueden ver que tiene unidades de tiempo, lo llamaremos la constante de tiempo del sistema. Y creo que no hay dudas por qué. Pues que realmente tiene unidades de tiempo. En general, un sistema de primer orden, creo que eso está grabando y no me deja escribir mientras esté grabando. En general, yo puedo escribir la ecuación, bueno, y la constante de tiempo se representará mediante tau. Este es mi mejor esfuerzo de tau. No sé ustedes cómo harán tau. En general, un sistema de primer orden se representa como tau por x punto de t más x de t igual a f de t. Esa es la forma general de un sistema de primer orden, con una entrada y una salida. Tau es la constante de tiempo, es lo que multiplica a la primera derivada más, ven que la ecuación aquí tiene un coeficiente de 1 y esta es la entrada. Entonces, x de t es la salida y f de t es la entrada. Y ese entonces es el modelo general de un sistema de primer orden. Se llama la constante de tiempo. Y veremos más adelante en la siguiente parte del curso que eso determinará qué tan rápido responde el sistema ante un cambio, por ejemplo, en el potencial de entrada, si estamos hablando de un circuito eléctrico, o por ejemplo, a una temperatura que cambia la entrada del tanque. Entonces, eso determinará cómo reacciona, cómo responde o cómo cambia la salida, que en este caso, en un circuito RC, es el potencial, ¿cierto? O, esto pues en el circuito RC, o en el sistema térmico, recuerden que la salida sería una temperatura. Estas son dos magnitudes físicas bien diferentes, pero la forma en que se relacionan con el tipo de sistema es la misma. Las dos ecuaciones que obtuvimos de un sistema de primer orden tenían la misma forma. Y lo vamos a comprobar cuando obtengamos el modelo matemático de un sistema hidráulico o de nivel, de tanques. Estos tanquecitos vamos a ver que también tienen una forma similar y que el coeficiente que acompaña a la primera derivada también tiene unidades de tiempo. Eso lo analizaremos más en detalle.